Aguas Gaizka Garitanoren prentzarrekoa gaz, vamos con la rueda de prensa de Gaizka Garitano, azteko, Jani de Fragua, Euskal Telebista, nahi dozunean, aurrera, Jani. Kaixo, arratsaldeon Gaizka, aurrenegoz galdetu behar dizut Oskar de Marcosen inguruan, zemuz dago jokalaria? Haupa, kaixo. Ondo dago, printzipioz, lehenengo egunetan igual pixkatola, baina nahiko ondo dago, eta, espero dugu hemendik egun batzutara berriro taldearekin egotea. Biharko aurkaria, Valladolid, igual gaizki entzuten diaz, ezta? Biharko aurkaria... Ez ondo, ondo. Bale. Valladolid izango da, ondo aztertuko zenuten, zeiru ditu zitzaizun Villarrealen aurka jokatutako bigarren zatia? Valladolidek jokatutako bigarren zatia? Partidu guztiak ikusten badozuz da, natan egon da hor, ez? Irabazteko zorian, berdintzeko zorian, tarde lehiakorra da, eta lehenengo mailako beste guztiak bezala, askotan detaile txikiengatik, ez? Real Madrilen kontrako partiduan adibidez, edo Realaren kontrako partiduan nire ustez askoz gehiago merezi izan zuen, edo irabaztea, edo beste partidu batzutan ere bai, ez? Eta orduan, eurak beharrean daude, eta guk behar hori ere sentitu behar dugu, ia bigarren garaipena erreskadan lortzen dugun, seguretzat ere oso garrantzitsua izango zen, ez? Bigarren garaipen hori bilatzea eta pixkanaka gorantza joatea, ez? Zer da Valladoliden inguruan gehien kezkatzen zaituena? Mi esker. Dana, ez? Uste zelai erditik aurrera mugikortasun handiko jokalariak ditu ustela, eta aurrean ere jokalari honak, ez? Azkenien lehenengo mailako talde guztiak bezala, baina nire ustez kezkatu edo kontu handi eduki beharko dugu, eurentzat oso partidu garrantzitsua da, hilala bizikoa, eta guretzat ere bai, nire ustez sentimentu hori eduki behar dugu, ez? Irabaztearen behar hori eta beharraren sentimentu hori, ez? Pixkat guretzat esaten dizudan bezala oso garrantzitsua izango zen bigarren garaipen bat lortzea, eta horren bila joan behar gara, ez? Txetxu Urbila, Euskadi Irratia. Gaizka, Sevillaren aurka lortutako garaipen handia, gero antzematen da astean zehar, batez ere animo aldetik entrenatzerakoan? Kaixo, beti esaten, gure animo aldetik beti oso altu egoten gara, ez? Logikoki irabazten dozunean beti, egiten duzuna edo lanaren sari hori horrek emate dizu pizkat haizea alde, ez? Esaten da bezala, baina nire ustez gogo aldetik eta motivazio aldetik eta entrenamentu aldetik irabazi edo galdu ez dut uste alde handirik egondanik aste hauetan, ez? Taldeak ondo entrenatzen du eta beti gogotsu dago hurrengo partidurako. Asteburuan Sevillari irabazi zenioten, ligako talderik handienetako bat da, bihar Valladoliden aurka, ligako azkenaren aurka, horrek ez du esan nahi ez partidu errezago izango denik? Ez da erreza izango, ikusten baduzuz Valladoliden partiduek horregon da danatan, ez? Eta, batzutan ez du suerte handirik euki, eta, adibidez, lehengo eguneko bigarren zatia ikusita, Villarrealen kontra, Valladolidek bi zutoinera bi aldiz jaurti zuen, eta aukerak euki zituen emaitza hobe bat ateratzeko ere bai, eta, beti respetu handia euki behar diozu aurkariari eta gehiago beharrean dagoenean, ez. Azkena Gaizka, Atletik gol egitea kosta egiten zaio, Valladolid ere bai, iaz bat eta lau amaitu zuen partiduan, bihar asmatu egin behar da hor dago gakoa, ez? Gakoetako bat. Bai, pasadan urtean alde hortatik oso efektibo izan ginen, ailegatu ginen bakoitzean ia gola egin gendun, egia esan da, eta, talde asko korrela irabazten dituzte partiduak, ez? Ailegatu eta sartu, eta behar badaguk ez daukagu doai hori, edo behar bada Valladolidek ere, orain arte, eta, garrantzitsua da, etxetik kanpo azkenengo bi partidutan ez dugu golik egin, eta nire ustez gure helburua gola egitea izan behar da, ez? Ez jasotzea ere bai, baina buruan eduki behar dugu gola sartzea, ez? Hola Gaizka, Alfonso Arran, Diario As. Por comentar lo más reciente, ¿no? Lo de Óscar, decías en euskera que esperas tenerle pronto, de todos modos, pues parece que le sigue un malfario, ¿no? Al pobre chaval, ¿no? Después todo lo que le ha pasado con el tobillo, ahora que parece que ya podía enganchar, una desgracia, ¿no?
Aupa, ¿qué tal? Pues sí, pues está pasando al pobre de todo, ¿no? Tenemos 2 o 3 jugadores que les están pasando. Perú también, pues Óscar, pues si no es el tobillo, es ahora, bueno, ahora que se estaba poniendo ya bien el tema del COVID y bueno, esperamos tener a todos cuanto antes. Lo importante es que está bien y esperemos que pronto se recupere, ¿no? Arkaitz, Aramendia. Opa, es que Arkaitz-Aramendia, diario de ella. No sé si por el tipo de partido que es mañana y la situación en la que está el Valladolid, si le das una importancia extra al marcar primero. Es que ricasco. Opa, ¿qué tal? Todos los partidos yo creo que es importante marcar primero, ¿no? Muy importante, y en este tipo de partidos más también, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en Valladolid marcamos primero y eso nos dio pues esa tranquilidad y yo creo que de ahí vas creciendo, ¿no? El hacer gol siempre te ayuda y al final te hace jugar de otra manera, yo creo que a cualquier equipo y bueno, no quiere decir que si recibes antes, como el otro día contra el Sevilla, no puedas ganar o levantar el partido, ¿no? Como lo hicimos, pero lógicamente, como decía antes en euskera, los 2 últimos partidos fuera de casa nos ha faltado el gol, ¿no? Nos ha faltado hacer gol y un poco tenemos que pensar en eso también, ¿no? Opa Gaizka, Ander Cotorro del diario Marca. Comentabas que al equipo, en ruedas de prensa anteriores, que al equipo le podía faltar algo de confianza y que eso te la daban los resultados. Se ganó el Sevilla como se ganó. ¿Este partido cómo es de importante de cara a dar un paso más en lo mental y a empezar a dejar de mirar abajo para empezar a mirar arriba? Gracias. Bueno, pues clave, muy importante, ¿no? Porque de ganar sería la segunda victoria consecutiva y no hemos ganado 2 partidos seguidos en este comienzo de liga y para nosotros sería, pues vamos, sería fundamental, ¿no? Ganar este partido, pero también vamos a jugar contra un equipo que se juega todo también, o bueno, estamos empezando la liga todavía, pero sabemos que ellos van a salir a muerte y nosotros también tenemos que salir, ¿no? Más de una vez hemos hablado, cuando venimos de ganar, que el tener más confianza por haber ganado no tiene que ser un exceso de confianza o una falta de necesidad, ¿no? Normalmente somos un equipo que hasta ahora hemos respondido muy bien en los momentos críticos, pero vamos a ver si cuando tenemos que dar un paso más lo damos porque, como te digo, ¿no? El venir de ganar no nos tiene que hacer estar más tranquilos, todo lo contrario, ¿no? Sentir la necesidad de ganar para mí es vital. Alberto García, Mundo Deportivo. Kaixo, Gaizka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kaixo, ¿qué tal? Alberto, del Mundo Deportivo. Bueno, hablabas de Marcos también. El hecho de que eso, pues la semana pasada fue Turiru, los 6 que ya están olvidados, ¿os genera, no sé, digamos, cierta tensión a la hora de pasar los PCRs o el día a día, esa tensión de, pues, imagino que habréis perdido la cuenta ya de los que habéis pasado? Pero ¿os genera una tensión añadida en todo esto que están poniendo alrededor? ¿O están dando casos en la liga constantemente? Sí, porque bueno, al final creo que ya tenemos 12, ¿no? 12 o 13 jugadores, más Aitor en el cuerpo técnico, ¿no? Pues bueno, sí es verdad que antes, pues tal como los protocolos que tenemos y lo que nos cuidamos de tratar pues de ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, pues al final... antes lo veíamos más lejos, pero ahora también cómo está la sociedad y es cierto que estamos teniendo bastantes casos y siempre pues tenemos sí, el temor de pasarlo, ¿no? Pero bueno, como me imagino como el resto de la gente y bueno, pues como todos los aficionados del Atleti que lo han pasado o que lo están pasando o con sus familias y también de aquí aprovechar para mandarles a todos un abrazo e intentar que se recupere la gente cuanto antes, ¿no? Nosotros sí que andamos con cuidado, pero como estáis viendo, pues sigue habiendo bastantes casos en todos los equipos, ¿no? Es que la fórmula de salir con 2 extremos puros como el otro día y tener a Muniain de revulsivo, ¿te convenció? ¿Es algo en lo que puedes insistir en más partidos? Bueno, dependiendo, ¿no? Yo creo que Iker es un jugador muy importante para nosotros y alguna vez lo hemos utilizado de revulsivo, sale bien, pero también de principio nos gusta que juegue, ¿no? No siempre que esté de revulsivo en el banquillo, ¿no? Podemos alternar o sí que tenemos algunos jugadores que
que se agradece a veces cuando salen del banquillo, ¿no? Que dan otra frescura, y otros que son más jugadores para jugar de principio, o digamos, ¿no? Que hacen un trabajo y que igual saliendo del banquillo no tienen esa capacidad para cambiar un partido, lo cual no quiere decir que esos que tienen esa capacidad tengan que salir siempre del banquillo. Yo creo que es ver un poquito el día, ver cómo están ellos, pero bueno, Iker en principio con nosotros ha jugado casi siempre de principio, de titular, y es un jugador con el que lógicamente contamos, y bueno, cualquiera puede estar preparado para salir del banquillo, ¿no? Porque ahora con los cambios y con tantos cambios que hay y tal, y como se está viendo las últimas media horas de los partidos, también necesitas tener alguno en el banquillo que cuando sale pues se agradece, ¿no? Con más espacios, y igual anteriormente otros jugadores te hacen un trabajo un poco más de sostener el partido, de trabajar, de apretar, ver un poco cómo mezclar, ¿no? De tal manera que el equipo sea competitivo al principio del partido, pero también al final del partido, ¿no? Yo creo que en esa mezcla todos los entrenadores tratamos de ajustar un poco, ¿no? El plan de partido, no solo de principio, sino un poco transcurridos los minutos, ¿no? Hola, Gaizka, Ander otra vez. Al hilo de esto que comentas, ya has dicho más de una vez que Villalibre te gusta cuando sale de revulsivo, pero que también le veremos de titular. Teniendo en cuenta sus características, ¿ante qué tipo de rival o en qué tipo de partido, cuál es el contexto ideal para que él pueda empezar de inicio un partido? No sé, el problema yo creo que no es de él, es de que no tenemos delanteros, ¿no? Comparado con cualquier plantilla de primera división, somos los que menos delanteros tenemos. Por lo tanto, el que él juegue de titular, por ejemplo, con Williams o a la vez, que es algo que nos gusta mucho, nos dejaría sin delanteros en el banquillo, ¿no? Tendríamos ningún delantero para sacar, ¿no? Cuando cualquier equipo tiene 1 o 2 para sacar del banquillo, 4 normalmente, ¿no? En casi todas las plantillas, y nosotros no tenemos eso, y entonces tenemos que hacer los planes del partido en base a que también sabemos que en el minuto 60 o 70 necesitamos, o en el 50 o en el descanso, necesitamos también tener un delantero fresco para salir, ¿no? Pero cada vez juega más minutos, y el año pasado ya jugó de titular y este año también jugará seguro, ¿no? Porque es un jugador en crecimiento y que está jugando, yo creo que más que nunca en el Atleti, y estamos contentos con él, ¿no? Pero lo que te digo también, que es un jugador que cuando sale se agradece, ¿eh? Es un jugador que sale siempre, lo cual no quiere decir, como he dicho antes, que tenga que salir siempre desde el banquillo, ¿no? Más que si no juega mucho de titulares por la falta de delanteros que tenemos para salir luego, ¿no? Gaizka, evidentemente supongo que la necesidad que tiene el Valladolid es uno de los condicionantes que más preocupan al técnico rival, en este caso a ti, pero a nivel técnico-táctico, ¿en qué hay que poner el foco para conseguir la victoria ante el Valladolid? Bueno, más pensar en nosotros, ¿no? Sobre todo, ¿no? Intentar ser agresivos desde el principio del partido y tratar de ir a por la victoria, y ya que desde el primer minuto se vea las intenciones que tenemos, ¿no? Luego, lógicamente, tenemos que tener cuidado. Pues el año pasado ellos tienen, si juegan Hervías, Nacho, gente que centra bien en bandas, que normalmente tienen muy buen centro, un equipo que juega bastante por las bandas y que tiene sus medias puntas, ¿no? Al final, gente que entra por dentro, como Toni, como Orellana, gente que no son extremos, sino extremos falsos que entran por dentro, ¿no? Óscar Plano, tienen bastantes ahí, de mitad campo para adelante, que son jugadores que te hacen daño también, ¿no? Pero como siempre digo, más tratar de que se vea un buen Atleti, de tener las ideas claras nosotros, de ser agresivos en ataque y tenerles controlados a ellos dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque es verdad que ellos también tienen un potencial que les cuesta hacer gol, pero si ves el otro día el segundo tiempo del Villarreal, pues un equipo que hizo ocasiones también, y que tienes que tener cuidado con ellos. Gaizka, y una cosa por matizar, me ha sorprendido cuando has dicho lo de los 12-13 casos positivos, porque hasta ahora creo que teníamos contabilizados en jugadores de la primera plantilla, creo que eran con Óscar el octavo y con Iru el noveno. No sé si hay algunos casos más que no hemos sabido. Sí, tenemos 2 o 3 casos más de gente que ya lo ha pasado, que a través del análisis de sangre se ha demostrado que ya lo han pasado. Sí, a través de los test serológicos. O sea que somos más ya de 9 de los que han pasado, ¿no? Más de 9 jugadores prácticamente ya. Pues no sé, son 12, creo que la mitad de la plantilla yo creo que ya lo ha pasado, 11 o 12. ¿No? Vale, es que ricasco. Sí, Caixo, otra vez, Gaizka, ¿qué tal?
Este equipo, hace ya tiempo que también estaba el equipo muy abajo, muy necesitado. ¿Puedes llegar a, bueno, imagino que lo que está pensando ahora Sergio, ¿no? Que cómo lo estará viviendo el entrenador, la presión, se habla de que también se la juega en este partido, que si pierde puede irse fuera. Puedes llegar a sentir lo que está viviendo él también, ¿no? Bueno, todos. Yo creo que cuando eres entrenador todo el mundo está en entredicho, ¿no? Zidane hace 2 semanas también estaba, Koeman, los que están los grandes también. Al final es lo que va dentro de la profesión, el estar siempre cuestionado. Nos pasa a todos los entrenadores de primera división, a todos sin excepción, y es algo dentro inherente al puesto, y en ese aspecto cuando no ganas, ¿no? Como en el caso del Valladolid, lógicamente, ¿no? O cuando no ganamos nosotros, o cuando no gana el Madrid, o cuando no gana otro equipo, el primero siempre en ser cuestionado es el entrenador, y lo vemos dentro de la normalidad, ¿no? Pero desde luego a Sergio en Valladolid habría que hacerle un monumento, ¿no? Ascendió al equipo, está haciendo en primera unas temporadas increíbles, y habría que hacerle un monumento del trabajo que ha hecho y que está haciendo en el Valladolid. Venga, vale. Que recasco. Venga, Clorte.